Hola amigos, otra vez aquí en este foro de empoderamiento personal. Es increíble, ya esta es nuestra 7ª reunión, recopilando una información significativa que nos ayude a todos a encontrar dentro de nosotros unas respuestas de vida para todas las crisis que nos rodean y todos los cambios que queremos hacer en nuestra vida. Así es que es importante, y lo digo porque yo también estoy teniendo muchos nuevos mensajes de vida escribiendo esto para ustedes. Así que yo también estoy creciendo mucho con ustedes. Y hoy tengo un tema que me apasiona, que es el desarrollo de la conciencia espiritual. Y para eso nos hemos estado preparando por 6 veces que nos hemos visto. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nuestro desarrollo emocional tiene mucho que ver cómo nosotros vamos a experimentar también nuestra experiencia espiritual. Así que era necesario que nosotros nos pusiéramos dentro de nosotros en una posición de poder. Y en ese poder desarrollando definitivamente desarrollando lo que se llama la inteligencia intrapsíquica. Estamos caminando hacia adentro, lo que se llama el camino del héroe, para entonces ir hacia afuera, pero necesitamos abrir todas nuestras compuertas internas. Hemos iluminado puntos ciegos. Es que estamos desarrollando lo que se llama la personalidad resiliente. Nos dimos cuenta que somos un sistema totalmente integral, que lo que pensamos y sentimos tiene que ver con nuestra energía, con nuestra motivación y tiene que ver también con nuestra espiritualidad, cómo la vamos a practicar, cómo lo vamos a ver hoy. Hemos hecho también nosotros un nuevo ajuste en lo que se llama inteligencia emocional y en lo que se llama la revitalización de la autoestima. Lo vimos entonces como autocuido, autoamor, autoestima, porque ahí nos vamos a hacer justicia a nosotros mismos y tenemos que desarrollar ese quién soy yo hoy. Yo espero que todos ustedes ya tengan su historia de superación, tengan un macro de todas las cosas que les ha pasado en la vida y lo puedan ver como lecciones de vida. Porque hoy nos vamos a preguntar dónde estaba Dios, dónde estaba el ser superior. Y nosotros empezamos a darnos cuenta de esto cuando hablamos de la experiencia del sufrimiento a la paz. Cada uno de nosotros va a experimentar esa fuerza espiritual de acuerdo a su manera de ser. Así es que hemos hecho unos cuantos logros. Primero que nada nos hemos dado cuenta que necesitamos este nuevo estilo de vida, de más poder para nosotros seguir adelante y sobre todo para apoyar a otros. Así que nos dimos cuenta, primero que nada, que el desarrollo personal es indispensable, porque si no nos vamos a quedar estancados en la irritabilidad, en la insatisfacción, y esto lo que trae es una desmotivación. Nos dimos cuenta también que es mejor sanar nuestras amarguras, porque si no nos vamos a quedar contando heridas toda la vida. Y eso es lo que es la conciencia de víctima. Esas personas, pues, esto es lo que me tocó a mí, qué es remedio, no hay nada que yo pueda hacer. Hemos dado todo nuestro locus de control fuera y eso es lo que nos hace víctimas de la circunstancia. Nos hemos dado cuenta también que es mejor que nosotros generemos confianza en nosotros mismos y para eso tenemos que manejar este hábito que aprendimos de la impotencia y les aclaro también que cuando nosotros empezamos a sentir ese desgano de vida que si no lo trabajamos a tiempo se puede convertir en un estado de ánimo depresivo. La impotencia es uno de esos sentimientos que nosotros hemos aprendido y que realmente nos ata mucho a la amargura.
Hemos aprendido a ser auténticos, hemos aprendido en este foro a poder simple y llanamente quitarnos la máscara social, reconocer que hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar y que ese cambio, como dice Virginia Satir, si lo hacemos con amor a nosotros mismos, con mucha empatía, se logra. Con aquella frase que me encanta, yo soy yo y estoy bien. Y mientras yo me cuide, yo puedo hacer los cambios necesarios en mi vida. Nos dimos cuenta que todo este proceso precisamente comienza con tener una nueva información. Hoy vamos a tener una nueva información sobre ese sentido de espiritualidad que cada uno de nosotros en algún momento lo tiene que observar. Nos dimos cuenta que hay que tomar decisiones, aunque nos equivoquemos. Nunca nuestra autoestima va a estar envuelta, porque son las lecciones de vida que muchas veces tenemos que aprender. Y nos dimos cuenta también que es necesario la libertad de ser únicos y diferentes. Romper, como diría don Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos, esta domesticación que hemos tenido, que nos debilita tanto cuando nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida. Así es que hoy vamos a hablar entonces cómo todo esto que yo he ido aprendiendo sobre mí misma lo puedo relacionar con mi espiritualidad. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque en varias ocasiones, pues yo doy muchas charlas y doy clases en el Sagrado Corazón y me preguntan cómo yo puedo ser más espiritual. Pues es lo que eres. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿Dónde te quedaste? En esa conciencia de que tú eres un ser espiritual. Así que definitivamente pues le doy muchas las gracias a la Casa Maranata que un día hablando le dije, me gustaría escribir un taller que se llame el desarrollo de la conciencia espiritual. Si yo digo, como decía Carl Jung, la pregunta más importante que uno se debe hacer en la vida, ¿me comunico yo con lo infinito? Y si yo creo y me comunico con lo infinito, ¿qué significa eso en mi identidad psicológica y mi identidad espiritual? ¿Cómo yo integro esto a mi autoestima cuando yo digo que yo soy un ser espiritual? ¿Cómo yo manejo mejor mis emociones? ¿Cuándo es ese brinco donde ya yo me doy cuenta que no es el dolor, que es el amor, el estado natural mío? ¿Qué es lo que yo quiero proyectar? ¿Qué es lo que yo quiero vivir? El amor, la resurrección para los que somos cristianos y creemos, ¿verdad?, en la vida de Cristo. Así es que, ¿dónde fue que en algún momento yo no supe aplicar esto de ser espiritual a mi vida diaria? ¿Cómo esto se relaciona con mis relaciones? Yo voy a relacionar esto hoy con el perdón. Vamos a hacerlo de una manera integral. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros realmente estamos haciendo nuestro foro, mente, cuerpo y espíritu. Yo soy, como les dije, coach, y mi nicho, lo que me gusta hacer es desarrollo personal. Y no cabe duda que hay etapas en la vida de crecimiento, porque es la ley de la expansión. A un niño de 2º grado no les vas a dar álgebra. ¿Por qué? Porque su cerebro todavía no tiene la estructura para poder entender esa complicación que significaría cognitivamente el entender algo que su cerebro todavía no se ha desarrollado. Pues habrá algo también de eso en nuestra experiencia espiritual. ¿Será que en algún momento también nos hemos quedado atrás y no hemos desarrollado, no hemos integrado? Así es que a mí me gusta mucho Barrett cuando él habla de las diferentes etapas, ¿verdad? Es que, como yo les digo, yo siempre busco una teoría. Y en la teoría de Barrett él dice, mira, es que hay una etapa de dependencia.
Así que cuando nosotros hablamos mucho de espiritualidad, pues tenemos que darnos cuenta que nos hace falta el amor del otro cuando son urgencias del ser humano. ¿Y qué pasa cuando en nuestra vida nosotros, en vez de desarrollar esa emoción original del amor, lo que sentimos fue el desamor y el descuido de otras personas? Pues no lo aprendimos, lo que era realmente esa fase original del amor. Todavía pasamos entonces a otra etapa de vida, que es la etapa de la independencia, y ahí nos tenemos que preguntar si realmente yo actualicé mi vida a un nivel donde yo sé quién yo soy. Y ahí entra entonces más adelante en la vida, ya no eres adolescente, eres un adulto y necesitas tener un sentido propio. Y mi pregunta, ¿tú tienes sentido propio? ¿Cómo tú has traído al sentido propio tuyo la experiencia de la espiritualidad? ¿Qué pasa si no la sentiste a través del amor? Y al fin, pues en la tercera etapa, ¿verdad?, que nos presenta Barrett, es la etapa de la interdependencia. Es cuando nosotros podemos ver la creación completa en lo que es la inteligencia existencial. Es la colaboración, es el servicio, es este dar de mí y que eso me haga feliz a mí también. Así que, como ustedes ven, yo siempre estoy buscando la teoría que pueda apoyar y buscando cómo yo puedo hacer esta interacción entre emoción y espíritu, cómo podemos crecer en conciencia. Y cuando yo digo crecer en conciencia, ya ustedes saben que no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos ya, en plena identidad de valores y de propósitos. Así que entonces encontré una teoría que se llama la teoría del desarrollo de la fe de James Fowler. ¿Y qué es lo que nos dice esta teoría? Mira, que también el desarrollo de esta conciencia espiritual pasa por etapas de crecimiento. Es que nosotros, todo lo que vive, nace, se desarrolla y muere. Y muchas veces nosotros nacemos y lo que pasa es que ese crecimiento, esa evolución pasa por un contexto sociocultural de aprendizaje. Y muchas veces, pues, el aprendizaje no ha sido el más apto para nosotros poder desarrollarnos como personas. Así que les voy a pasar muy rápidamente por las diferentes etapas que nos presenta la teoría del desarrollo de la fe de James Fowler. Y pasa, pues mira, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez mediana y la ancianidad. Así que en todas estas etapas nosotros vamos a ver cómo se integra ese sentido de espiritualidad a nuestro diario vivir. Nos dice el teórico, y desde luego esta es una teoría, esto no quiere decir que sea así. Yo he visto niños con un dote de espiritualidad tan y tan grande, y son niños, pero por alguna razón sus canales de apertura están ahí desde muy, muy jovencitos. Y lo que nos dice la teoría de Fowler es que la fe se aprende, habíamos dicho, es sociocultural. Y en esta etapa de 3 a 7 años se confunde lo real con lo imaginario. Nosotros vemos todo esto, es como cuentos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que se confunde muchas veces de quién es ese ser superior. Y nosotros entonces aprendemos lo que nuestros adultos y las personas significativas, nuestros maestros, nuestra comunidad, nuestros pastores, nuestros sacerdotes nos enseñaron. Pero hay ciertas conductas y experiencias que se graban ya en la memoria emocional de un niño. Pueden ser muy buenas. Yo me acuerdo, pues, de niña
me vestía de pastora todos los años y aquella devoción que uno sentía vestido de pastor y hay unas memorias. Y fíjense lo que dice el estudio del Dr. Fowler es que aquí se influencia al niño de que existe un ser superior. Pero, aquí hay un peligro y todas las etapas tienen un peligro. Y el peligro es que muchas veces en estas primeras etapas imaginarias de cuentos se enfatizó mucho los tabúes, las historias de destrucción, el miedo a un ser superior. O sea que el niño va captando lo que los adultos le van diciendo con relación a lo que es la experiencia espiritual. Y es curioso, porque una de las cosas importantes de esta etapa entre los 3 y los 7 años, que somos los padres, los abuelos, los maestros, la comunidad, es enseñarle al niño que merece ser querido, que se merece ser amado. ¿Tú te imaginas un niño que le dijeron Dios te va a castigar, eso nunca te va a perdonar eso? Y hay ciertos tabúes que se van captando en la memoria emocional de los niños. Depende de quién le enseñó qué. La segunda etapa es más bien la etapa del 7 a 12 años y ya empieza el desarrollo, ¿verdad?, cognitivo. Y aquí entonces empieza el pensamiento concreto y el niño va separando un poquito las historias, ya como por ejemplo el nene chiquito que creía en el ratoncito y en el conejito, pero ya después de 7 a 12 años ya el pensamiento está más concreto. Y es increíble porque en esta etapa la parte de la religiosidad tiene mucho que ver con reglas morales. Y esto es importante porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos entonces a tener ideas del bien y del mal. ¿Qué pasa? Que muchas veces aquí empiezan unos sentimientos de culpabilidad y a la misma vez, como yo les decía, una domesticación del ser. Y esto lo que quiere decir es que muchas veces en esta etapa concreta del pensamiento se crean unas doctrinas bien específicas, hasta dictatoriales y controladoras. Y es todo como muy dicotómico. O eres bueno o eres malo. Si eres bueno, Dios te premia. Si eres malo, Dios te castiga. Ya después, más adelante, entramos entonces al proceso de la adolescencia. Y aunque ustedes no lo crean, el autor nos dice que en la adolescencia hay un cierto conformismo con las reglas de los adultos. ¿Por qué? Porque mira, el adolescente tiene que manejar tantas emociones internas, tanto crecimiento en su cuerpo, tanta situación de panismo, que en realidad esta cosa de desarrollar la fe y una fe estable y fuerte no es su prioridad. Pero nos dice el teórico que es tan y tan importante que los adolescentes tengan una orientación de valores. Entonces lo que estamos hablando es que esta orientación de valores los acompaña a través de una etapa de tanta vulnerabilidad como es la etapa de la adolescencia, cuando ya salen de tu hogar y van afuera. Qué bueno que de alguna manera tengan un sentido de identidad dentro de estas normas religiosas que están en la casa. Muchos adultos, y voy a ser bien sincera ahora, muchos adultos se han quedado en esta parte de tener unas creencias que le den algún tipo de estabilidad
y se han quedado estancados en que la espiritualidad es una creencia. Así es que mucha gente se ha quedado aquí en el desarrollo de lo que es la conciencia espiritual, como si esto fuera una situación de tener una estructura que me proteja. Así es que muchas veces la gente se ha quedado internalizando unas creencias tan y tan sacralizadas que a lo largo de la vida después no desarrollan lo que es la misericordia, porque es bueno o es malo. También estamos viendo que se pierde también mucho la intimidad con las personas adultas, y esa intimidad con las personas adultas que se supone que le enseñaran lo que es el amor no existe, y nosotros tenemos entonces niños, adultos mejor dicho, que se quedaron sin aprender a hacer conexión con ellos mismos. ¿Cómo van a tener conexión con Dios? ¿Cómo van a sentir en su humanidad lo que es la espiritualidad si no se conectan con ellos mismos? O sea, viven en un mundo de obligaciones, de tareas y de creencias, y no de vivencias. Así es que esto lo que hace muchas veces es que nosotros tenemos adultos con toda esta instrucción sin sin experimentar, y lo vamos a ver con el perdón, sin experimentar realmente lo que es la empatía, lo que es entonces el perdón. Así que son personas bien inflexibles, son personas de mucha crítica, y son personas que todo lo evalúan en lo que está bien y en lo que está mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que todavía en su vida de adulto no han personalizado su experiencia espiritual y viven en una dependencia de lo que pueda decir la autoridad tradicional. Y aquí vemos muchos temas como es la homosexualidad, temas como es el divorcio, como evitar los hijos, que se crea entonces yo tener que quedarme en esta estructura con lo que dijo otra persona. Así es que muchas veces esos criterios, pues mira, son muy limitantes y no se desarrolla, que es normal en el desarrollo de la fe, la individualización de todas las creencias que te permitan entonces a ti reconocerte como ser espiritual. Te quedas con una serie de etiquetas, con una serie de creencias, pero bastante alejado de lo que es la comunión contigo mismo. Pasamos entonces, después de la adolescencia, a lo que él llama la edad reflexiva, que es de entre los 19 y los 35 años, y muchas veces nosotros, pues las madres, decimos, ¿y qué pasó con toda la instrucción que yo les di? ¿Dónde está todo lo que aprendieron, verdad? Y es que en esa etapa es natural, es lo que estábamos hablando de la etapa de las independencias de criterio, y se reevalúan todas las creencias, no solamente las religiosas, los valores de la familia, y se va buscando un estilo de vida que tenga entonces una respuesta íntima de la persona en conexión consigo mismo. Es concientización de su propia unicidad, y ahí también cae que es para mí ser un ser espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este proceso hay muchos cuestionamientos. ¿A quién yo considero primero? ¿A mí o a los demás? ¿Está mal sentir lo que yo siento? ¿Es esa práctica religiosa, cualquiera que sea, no estamos hablando en un contexto más universal? Es eso lo que a mí me llena en este momento de la vida. Así que
extensión y extensión de sentimiento y extensión de creencia. Y muchas personas que logran dentro de sí entonces una conexión, simple y llanamente, el peligro de esto es que logran una excesiva confianza y mira, yo no tengo que lograr comunidad con más nadie, ya yo aquí adentro estoy feliz. Y no se mueven a esa parte, ¿verdad? De la otra parte que es la inclusividad del ser hacia lo que los rodea. Y eso sería entonces, como Fowler dice, pues mira, ese es el desarrollo normal de la fe. Y es que en algún momento de nuestras vidas o alguna situación de vida fuerte, nosotros nos damos cuenta que somos seres finitos y que necesitamos responder quién soy yo y para qué yo estoy aquí. Es una necesidad de esto de que volvemos a la inteligencia existencial, volvemos a la logo coaching que hablábamos en la quinta reunión de nosotros. ¿Para qué? Todo esto, ¿para qué? Y lo bonito de esta nueva manera de uno ver la espiritualidad más adultamente es que, mira, ya yo puedo aceptar todos los mitos y los prejuicios y las vulnerabilidades. Eso no me separa a mí de esta creencia de que yo soy parte de algo superior a mí. Así que podemos vivir con las ambivalencias, porque de alguna manera ya yo he percibido dentro de mí unos frutos espirituales, que es lo que estamos buscando. Y en mi historia de superación, ¿dónde ha estado Dios? Ya tú tienes unas autorreferencias maravillosas de la importancia que ha sido para ti incorporar las virtudes espirituales de fortaleza, de discernimiento, las virtudes espirituales de sentirte protegido, de sentirte amparado. Es increíble porque eso es lo que se llama la esencia del ser. Y eso está ahí. Pero atravesado por una serie de procesos de aprendizaje cultural también, familiar también, de lo que está bien y está mal. Y llega un momento en la vida donde uno dice, mira, yo puedo vivir con mis propias ambivalencias, puedo vivir y quedarme conectado con las personas que piensen diferente a mí, porque ya yo he incorporado, ya yo he visto el macro de mi vida y a esta altura de mi vida yo prefiero la paz a tener la razón. A mí me pasó muy curioso, yo fui voluntaria en la Fondita de Jesús y yo daba como una charlita antes de la comida. Y yo me acuerdo que yo tan espontáneamente pues me puse a rezar el Padre Nuestro y yo te diría que casi todos lo sabían y los rezamos juntos y yo me sentía tan bien que había logrado como una conexión ahí. ¿Qué pasa? Que después que cuando me voy a ir se me acerca esta muchacha y me dice, pero tan y tan seria, y me dice, mire, usted no sabe otra oración. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Cuéntame. Y me dice, mire, mi papá me violó a mí. A mí no me pongas a rezar el Padre Nuestro porque yo no puedo traer a mi mente Padre. Y yo le dije, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir tu oración. ¿Y qué pasa? Que fue tan bonito yo ver esa estructura original del ser. A pesar de todo lo que aquella muchacha me dijo que había pasado, cómo ella estaba agradecida, cómo ella estaba en conexión con los demás que estaban allí,
O sea, todo lo más natural en ella salió en aquella oración que ella escribió tan espontáneamente. Así que, ¿cómo nosotros nos conectamos nuevamente a esa esencia del ser, a pesar de todo lo que nos ha pasado, a pesar de todo lo que hemos aprendido, a pesar de la crítica, el juicio, la evaluación que nosotros hemos tenido con nosotros mismos? Porque eso empezó en algún momento donde yo aprendí que yo no merezco ser amado, que yo no merezco por lo que yo he hecho, por lo que no hice, por lo que se supone que haga. Y eso es lo que nos separa a nosotros de poder dar, yo le digo, este brinco cuántico que ocurre en el cerebro de uno, cuando de alguna parte uno se siente que está recibiendo unos dones del Espíritu. Así es que el peligro muchas veces de uno quedarse, ¿verdad?, en esta inclusividad, pero que no fomenta la práctica. Pues lo que pasa entonces es que es como una complacencia, pero bastante pasiva. No se da ese paso de servicio al otro. Porque si nosotros vemos la fe como amor, qué lindo cuando nosotros realmente activamos la fe a base de la práctica de la fe. Así es que fíjate, si nosotros viéramos estas ideas que estamos compartiendo hoy, ¿cuál sería, evaluando, cuál es la primera etapa entonces? Pues mira, esa primera etapa fue una información que recibimos de los adultos a través del filtro y a través de las experiencias de los adultos. Pero entonces pasamos entonces que de esas primeras experiencias, cuando yo me di cuenta que ya yo tendría, pues, como dice Fowler, alrededor de 7, 8, 9 años, yo empecé a crear unas creencias. Y muchas veces esas creencias son las que nos llevan entonces a la próxima fase de lo que es la religiosidad, ¿verdad? Que es la práctica. Yo me uno y comienza una práctica religiosa, donde sea y depende al nivel donde tú estás y donde a ti tú te sientas feliz haciéndolo. Y de esa práctica religiosa se supone que se autogenere en conexión con el ser superior el aumento de la fe. ¿Qué pasa? Que muchas personas se quedaron en la creencia, se quedaron en la obligación, dan la vuelta, entran a la iglesia y salen igual que entraron, con el mismo juicio, con la misma crítica, con la misma evaluación, con la misma impotencia, con la misma desesperanza. ¿Y qué pasó ahí? Ese es un estancamiento. ¿Cómo es posible que tú, si tienes esta experiencia de la fe activa, de que sabes que eres un ser superior, que te estás congregando para tú darle fuerza, activar, crear un mundo más justo, lo que tú lo quieras poner, cuál es tu, ¿verdad?, el que te lleva a congregarte a la iglesia? Porque eso es lo que te va a dar a ti esos altos niveles de experiencia. No es quedándote en la creencia, y aquí es donde está, es que nosotros nos quedamos sin experimentar lo que era en vivencia, lo que es nuestra espiritualidad. Nos quedamos entonces dando la vuelta, como yo digo. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque en algún momento nuestra vida, nosotros lo hemos visto a través de estas varias veces que hemos estado juntos. Nosotros somos emoción. ¿Qué pasa? Que tú no sientes gozo. ¿Qué pasa? Que tú no sientes paz. Así que esto es lo que estábamos hablando.
que cómo nosotros vamos a experimentar esta fase espiritual a través de nuestra humanidad. Si esta humanidad se ha quedado retrógrada en la experiencia de sí mismo, ¿cómo vas a experimentar un cambio de conciencia superior si no estás consciente de ti mismo? Así que muchas veces es que el por no sentir, estamos también evitando el pasar a una conciencia superior. Y esto es bien peligroso porque entonces la vida espiritual no es una de creencias, la vida espiritual es una de vivencia. Y en algún momento, por esto se llama desarrollo de la conciencia espiritual, cómo yo me siento en presencia dentro de mí de toda esta energía, toda esta gracia, y esto me da mi alegría de vivir, y esto me siento protegida, y esto me da fortaleza y me acompaña en mis momentos difíciles. Y entonces tú te preguntas, ¿dónde ha estado tu experiencia? ¿En dónde se quedó? En tu desarrollo personal, qué es lo que tú creíste que era y qué es lo que tú estás viviendo ahora. Porque cuando nosotros hablamos de emoción espiritual, es pasión por lo que tú hagas, es tener un llamado, es sentirte parte de todo este universo y que cada día todo lo que tú hagas lo estás haciendo con amor. Y si tú lo estás haciendo con amor, ya tú estás viviendo lo que es la devoción. Todos los días, con todo el que te sientas al frente de ti. Voy a aplicar esto un poquito a la experiencia del perdón. Como habíamos hablado, yo les había dicho a ustedes que para mí, cuando yo escribí mi propia terapia, pues el perdón era la última fase. Ya yo había sentido, ya yo me había dado permiso a sentir, ya yo había traído ese sentimiento a la realidad, y con esa realidad yo me había dado cuenta que yo tenía que asumir una responsabilidad. Esa responsabilidad era la aceptación, y con la aceptación venía una reprogramación mental. Y ahí, después que ella estaba clara, entonces yo iba a actualizar conscientemente mi autoestima, que es lo que hemos estado haciendo, el cuarto creo que fue autoestima, para entonces, cuando yo encuentre el amor, yo voy a entender el para qué. ¿Para qué es que yo vivo? ¿Qué es lo que ha pasado? Así que entonces, después que estamos en el amor, entonces podemos hablar del perdón. ¿Saben por qué? Porque el perdón a quien más le conviene es a uno mismo. Así que si nosotros vemos la experiencia del perdón dentro del marco que estamos hablando de una manera holística, pues lo primero es que el perdón es sanación, es una sanación integral, que demuestra liderazgo personal y sobre todo entonces cómo yo voy a trabajar mente, cuerpo y espíritu, porque ya yo estoy en el lado izquierdo de mi cerebro, ya yo no estoy respondiendo reactivamente desde unas emociones primarias. Por eso es lo que yo les decía de Barrett, que cuando tú tienes una persona que está en la etapa de la dependencia, que no se ha encontrado a sí mismo, no se ha dado a sí mismo valor, todavía está en esta situación de vida que necesita tanto la aprobación de las demás personas, pues tú puedes entender por qué le es tan difícil perdonar, porque todavía tiene unas ataduras con este tipo de persona que si tú vienes a ver qué es lo más que te ha dolido en la vida, vamos a ser claros, el desamor de otra persona.
Y mientras menos identidad yo tengo, más dolor voy a sentir. Y mientras más dolor yo tenga dentro de mí, menos tengo la capacidad de reflexionar sobre eso. Yo te estoy dando un proceso de reflexión. Yo puedo estar hablando aquí, voy a dar los pasos ahora como se los prometí, sobre lo que es el perdón. Y sabes que tú puedes estar pensando, claro, porque a usted no le ha pasado lo que a mí me pasó. Palabras con luz. ¿Quién soy yo para poderte dar a ti un camino de perdón? El camino está dentro de ti. Y ahí entonces es que empezamos a lo que se llama el el perdón cognitivo. Tiene que existir dentro de ti la posibilidad, porque si no, no se da. Si yo estoy hablando aquí y tú estás pensando, no puedo, pues ¿sabes qué? No puedes. Es lo que tú te dices a ti mismo con relación a esta experiencia. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dijeron? Hay cosas que no se pueden perdonar. Pues si te tocó, entonces pues o aprendes la lección o te quedes estancada o estancado. Porque ahora estamos hablando de unos estancamientos todavía más fuertes entre mujer y hombre y mujer. Así es que el perdón cognitivo comienza con una nueva mentalidad que pueda decir, a mí me conviene soltar esto. Eso es lo que yo quiero. Esto es lo que yo decido para mi salud. Así que fíjate que estamos hablando entonces de que fue una de las primeras cosas que dijimos al principio de nuestro foro de empoderamiento personal, es que no hay cambio si tú no ves posibilidad. Así que ahí está lo que se llama el perdón cognitivo. ¿Ves tú la posibilidad? Porque entonces pasamos a lo que se llama la parte emocional de todo esto, y es definitivamente sanar la víctima. Pobre de mí, esto no es justo, ¿por qué me pasó a mí esto? Todavía estás en el por qué, estás alterando la química de tu mente, y mientras tu mente esté alterada, no comienza un proceso de perdón. Porque el perdón comienza con conductas de autocuidado. De alguna manera yo voy a calmarme. Porque cuando yo estoy más calmada, yo puedo reflexionar. Mientras yo esté en esta química emocional reactiva de la víctima, yo no puedo, mi cerebro está comprometido con la sobrevivencia. Y mientras estemos comprometidos con la sobrevivencia, con todo este dolor dentro, es bien difícil. Así que lo primero es estas conductas de autocuido, de bajar revoluciones químicas a través del pensamiento, para entonces yo ver y yo poder reflexionar sobre lo que estoy pensando con relación a todo lo que ha pasado. Lo dijimos al principio también, no es solamente conocerte, es que vas a tener que hacer unas sustituciones en la manera, eso se llama la reprogramación, y una de ellas es la del perdón. ¿Qué significa para ti perdonar en este momento de la vida? Hasta que no sea algo positivo, hasta que tú no lo veas con aprecio hacia ti misma, por lo menos, pues vamos a estar entonces en este ir y venir para adelante y para atrás. Así que primero, calmarte físicamente. Puedes caminar, puedes darte un baño, pero tiene que haber alguna conducta que baje esa química alterada. Porque después que tú bajas esa química alterada, el pensamiento se va de la parte más reptil a la parte, ¿verdad?, más sofisticada, a reflexionar. Y después que reflexiones, de algún momento tiene que venir esta parte de posibilidad. Entonces, si ya yo estoy en el momento presente, si ya yo estoy más, totalmente equilibrada, si ya yo estoy reflexiva,
Pues mira, con el dolor ya lo dijimos, hay que validarlo, hay que llorarlo y las lágrimas son más fuertes que la morfina, pero hay que quitarse el cassette también. Me cansé de sufrir por lo mismo. Y ahí viene la disciplina, la autodisciplina que tiene que ver con el nivel de autoestima también. Así que ya fíjate que hemos cambiado creencia, hemos manejado nuestra química del cuerpo, nos hemos dado cuenta que yo tengo el poder a través de donde yo enfoco mi mente y yo puedo llorar y soltar. Entonces, ¿cómo nosotros traemos todo lo que hemos hablado aquí hoy? Ver inocencia. Porque cuando nosotros entramos, no estás condonando lo que hizo otra persona, pero estás entrando a unos atributos que son espirituales, que son las virtudes, que es esa parte de empatía incondicional. Es que te nace ya estar en esta estructura más elevada del ser porque te conectas con tu ser. Y en ese ser, ¿sabes qué? Estás evolucionando tu conciencia. Y en esa conciencia está lo que se llama la experiencia de la inteligencia espiritual. Es ver las cosas desde otro punto de vista. Es ver el macro, es ver las lecciones, pero sobre todo es ver inocencia. Porque muchas veces hasta uno mismo, siempre sale la pregunta, ¿qué es más difícil, perdonar al otro o perdonarse uno mismo? Y en mis clases siempre sale lo mismo, es más difícil perdonarse uno mismo. Y en ese perdón hacia uno mismo es que está realmente esa liberación de lo que es el punto esencial del ser humano, a través del amor. O sea que el perdón es un acto de amor a ti mismo. Si no tienes autoestima, tendríamos que volver atrás a trabajar las emociones y a trabajar dónde fue que te quedaste. Así es que, amigos míos, espero que esto los haya ayudado mucho. Todavía me gustaría hacer un acercamiento más de lo que yo le llamo la psicoespiritualidad. ¿Qué fue lo que hicimos hoy? Que tu desarrollo mental y emocional puede ser una de las situaciones porque tú no experimentas la vivencia espiritual. Así que lo que voy a hacer entonces es que les voy a dar los 7 pasos de mi propia terapia en psicoespiritualidad. Y ahí vamos entonces a entender un poquito más este proceso de conciencia espiritual desarrollada, aplicada. Espero que esto haya sido otra información significativa para ustedes y les digo que yo lo estoy disfrutando tremendamente. Así que Dios los bendiga y cualquier pregunta, claro, me la pueden escribir y yo con mucho gusto la voy a tocar la próxima vez. Pues un abrazo a todos y muchas bendiciones.